Continuamos con la lectura del libro Costanzo de Fisiología. Capítulo número 4, Fisiología cardiovascular. En este día vamos a ver hemodinámica. Hemodinámica. La hemodinámica estudia los principios que gobiernan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. En general, estos principios básicos son los mismos que se aplican al movimiento de los fluidos. Los conceptos de flujo, presión, resistencia y capacitancia, se aplican al flujo sanguíneo que accede y que sale del corazón, así como el contenido de los vasos sanguíneos. Vemos esta imagen. Cuatro punto dos, disposición de los vasos sanguíneos en el sistema cardiovascular. Y vemos esta imagen, figura 4.3, área y volumen contenido en los vasos sanguíneos sistémicos. Los vasos sanguíneos describen por el número de cada tipo, por el área de sección transversal total y por el porcentaje del volumen del sangre contenido. Los vasos pulmonares no están incluidos en esta figura. El número total abarca venas y vénulas. Tipos y características de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los conductos a través de los cuales se transporta sangre hacia los tejidos y desde estos de regreso al corazón. Además, algunos vasos sanguíneos capilares tienen unas paredes tan finas que permiten el paso de determinadas sustancias para su intercambio. El tamaño de los diferentes tipos de vasos sanguíneos y las características histológicas de sus paredes es variable. Dichas variaciones tienen repercusiones importantes sobre sus propiedades de resistencia y capacitancia. La figura 4.2 muestra el esquema de un lecho vascular. La dirección del flujo sanguíneo a través de los lechos vasculares sigue el esquema arteria, arteriola, capilares, vénulas y finalmente venas. La figura 4.3 es un gráfico complementario en el que se muestra el área de sección transversal, el número de vasos sanguíneos a cada altura de la vasculatura y el porcentaje del volumen sanguíneo en cada tipo de vaso. Arterias. La aorta es la arteria de mayor calibre de la circulación sistémica y de ella emergen ramificaciones arteriales de mediano y pequeño calibre. La función de las arterias es transportar sangre oxigenada a los órganos. Las arterias son estructuras de pared gruesa, en las que hay un desarrollo importante del tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. El grosor de la pared arterial es una característica importante. Las arterias reciben la sangre directamente del corazón y están sometidas a las mayores presiones de toda la vasculatura. El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina volumen a tensión, lo que significa que el volumen de sangre está sometido a una presión elevada. Arteriolas. Las arteriolas son las ramas más pequeñas de las arterias. Sus paredes tienen un desarrollo importante de músculo liso y son el foco de resistencia más alto del flujo sanguíneo. El músculo liso en las paredes de las arteriolas es tónicamente activo, es decir, siempre está contraído. Estas están ampliamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas. Los receptores alfa-1 adrenérgicos están en las arteriolas de varios lechos vasculares, por ejemplo, la piel y la vasculatura esplácnica. Al activarse estos receptores, dan lugar a contracción y constricción del músculo liso vascular. La constricción hace que disminuya el diámetro de la arteriola, con la cual aumenta su resistencia del flujo sanguíneo. Los receptores beta-2 adrenérgicos son menos frecuentes que las arteriolas del músculo esquelético. Cuando se activan, estos receptores relajan los músculos lisos vasculares, lo que hace aumentar el diámetro de la arteriola y disminuye la resistencia del flujo de sangre.
Así las arteriolas no son el punto de mayor resistencia en la vasculatura, sino que también son la zona en la que puede variar, variar la resistencia mediante la modificación en la actividad nerviosa simpática por la cantidad de catecolaminas circulantes y por otras sustancias vasoactivas. Capilares. Son estructuras de paredes finas revestidas de una monocapa de células endoteliales que están rodeadas por la lámina basal. En esos capilares tienen el intercambio de nutrientes, gases, aguas y solutos entre la sangre y los tejidos. En los pulmones, entre la sangre y el gas alveolar, la sustancia liposoluble, por ejemplo, oxígeno y dióxido de carbono, atraviesan la pared capilar mediante disolución y difusión a través de las membranas de células endoteliales. Por el contrario, las sustancias hidrosolubles, por ejemplo, los iones, atraviesan la pared capilar a través de hendiduras, espacios o huecos, llenas de agua entre las células endoteliales a través de los poros de gran calibre de las paredes de algunas capilares, por ejemplo, capilares fenestrados. No todos los capilares reciben perfusión sanguínea en todo momento, sino que hay una perfusión selectiva de los lechos capilares según las necesidades metabólicas de los tejidos. Esa perfusión selectiva está determinada por el grado de dilatación y de constricción de las arteriolas y de los esfínteres precapilares, banda de músculo liso situada antes en los capilares. El grado de dilatación de la constricción está controlado a su vez de la inervación simpática del músculo liso vascular y por los metabolitos vasoactivos producidos en los tejidos. Vénulas y venas. Al igual que los capilares, las vénulas son estructuras de paredes finas. Las paredes de las venas están compuestas por una capa de células endoteliales habitualmente y de una cantidad modesta de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. Como, como las paredes de las venas contienen mucho menos cantidad de tejido elástico que las arterias, poseen un gran elevado número de capacitancia para retener la sangre. De hecho, las venas contienen el porcentaje de sangre más grande en el sistema cardiovascular. El volumen de sangre contenido en las venas se denomina volumen sin tensión, lo que significa que la sangre está sometida a una presión baja. Al igual que las paredes de las arteriolas, los músculos lisos de las paredes de las venas están inervados por fibras nerviosas simpáticas. Cualquier incremento de la actividad nerviosa simpática por la vía de los receptores adrenérgicos alfa 1 determina la concentración de las venas, contracción de las venas, con la que disminuye su grado de capacitancia y por tanto disminuye el volumen sin tensión. Velocidad del flujo sanguíneo. La velocidad del flujo sanguíneo es el ritmo de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. El diámetro y el área de sección transversal de los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular es variable. Estas diferencias en el diámetro y en el área tienen, a su vez, repercusiones importantes sobre la velocidad del flujo. La relación entre la velocidad del flujo y el área de sección transversal, que depende del radio o del diámetro del vaso, es la siguiente. B igual Q sobre A, donde B es velocidad del flujo sanguíneo, Q es el flujo y A es el área de sección transversal. La velocidad del flujo sanguíneo B es la velocidad lineal y hace referencia a la tasa de desplazamiento de la sangre por unidad de tiempo. Así, la velocidad se expresa en unidades de distancia por unidad de tiempo, por ejemplo, centímetros sobre segundo. Flujo Q es el volumen por unidad de tiempo y se expresa en unidades de volumen por unidad de tiempo. El área A es el área de sección transversal de un vaso sanguíneo, por ejemplo, la aorta, de un grupo de vasos sanguíneos, por ejemplo, de los capilares. El área se calcula mediante la fórmula A, donde R es el radio único de vaso sanguíneo
por ejemplo la aorta, y el radio total del grupo de vasos sanguíneos de todos los capilares. En la figura 4.4 se explica cómo los cambios de diámetro alteran la velocidad del flujo a través del vaso. En esta figura 4.4, efecto del diámetro del vaso sanguíneo sobre la velocidad del flujo de sangre. En esta figura se muestran tres vasos sanguíneos según un orden creciente de diámetro y de área de sección transversal. Transversal. El flujo a través de cada uno de los vasos es idéntico de 10 mililitros por segundo. Sin embargo, dada la relación inversa entre la velocidad y el área de sección transversal, a medida que aumenta el diámetro del vaso, disminuye la velocidad del flujo a través de los vasos. Por ejemplo, este ejemplo puede extrapolarse al sistema cardiovascular. Imagínense que los vasos más pequeños representan a la aorta y que los medianos calibre representan a todas las arterias. Y de los vasos más grandes representan a todos los capilares. El flujo sanguíneo total de cada uno de los niveles es el mismo e igual al gasto cardíaco, dada la relación inversa entre la velocidad y el área de sección transversal. La velocidad del flujo sanguíneo será máxima en la aorta y mínimo en los capilares. Desde el punto de vista de función capilar, es decir, del intercambio mediante solutos y agua, la velocidad baja del flujo sanguíneo supone una ventaja, ya que maximiza el tiempo para el intercambio a través de la pared capilar. Problema. Un hombre tiene un gasto cardíaco de 5.5 litros por minuto, se calcula el diámetro de la aorta de 20 milímetros y que el área de sección transversal de sus capilares sistémicos es de 2.5 centímetros al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad de flujo sanguíneo de la aorta? ¿Qué, perdón, ¿Cuál es la velocidad del flujo sanguíneo en la aorta con respecto a la velocidad del flujo en los capilares? Solución. Al comparar la velocidad del flujo sanguíneo de la aorta con la velocidad de capilares, se necesita dos valores para cada tipo de vaso sanguíneo. El flujo sanguíneo total, Q, y el área de sección transversal, centímetros cuadrados. El flujo total a cada nivel del mismo e igual al gasto cardíaco. El área de sección transversal de los capilares se menciona en el anuncio del ejemplo, mientras que el área de sección transversal de la aorta debe calcularse a partir de su ratio, que es de 10 milímetros. Por tanto, la velocidad de la aorta es 800 veces mayor que los capilares. Estos cálculos confirman la descripción previa de la velocidad del flujo sanguíneo. Esta debería ser mínima en los vasos con el área de sección transversal total más grande, los capilares, y maximiza los vasos con el área de sección transversal más pequeña, la aorta. Resistencia al flujo sanguíneo. Los vasos sanguíneos y la sangre propiamente dicha constituyen una resistencia al flujo de sangre. La relación entre la resistencia, el diámetro y el radio del vaso sanguíneo y la viscosidad sanguínea se describen en la ecuación de Puisil. La resistencia total ofrecida por una serie de vasos sanguíneos depende de si los vasos están dispuestos en serie. Es decir, la sangre fluye secuencialmente desde el vaso hasta el siguiente o en paralelo. Es decir, el flujo sanguíneo total se distribuye simultáneamente entre los vasos paralelos. Ecuación de Puisil. Los factores que determinan la resistencia de un vaso sanguíneo en flujo de la sangre se expresan mediante la ecuación de Puisil.
Los conceptos más importantes expresados en la ecuación de Poiseuille son los siguientes. En primer lugar, la resistencia al flujo es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Por ejemplo, a medida que aumenta la viscosidad, por ejemplo, si aumenta el hematocrito, también aumenta la resistencia al flujo, perdón. En segundo lugar, la resistencia al flujo es directamente proporcional a la longitud del vaso sanguíneo. El tercer concepto, y quizás el más importante, es la resistencia al flujo, es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso sanguíneo. Ciertamente es una relación muy potente. Cuando disminuye el radio de un vaso sanguíneo, la resistencia aumenta, no de forma lineal, sino elevada a la cuarta potencia. Por ejemplo, si el radio de un vaso sanguíneo se reduce a la mitad, ese no aplica que la resistencia aumente el doble, sino que aumenta 16 veces.